Buenas tardes a todos. Continúo explicándoles el capítulo 24, el final del capítulo 24 de los Hechos de los Apóstoles. Y esta vez es la charla 113. Entonces, les voy a explicar un poco un resumen sobre la última charla, pero les rogaría que fueran para escucharla, porque realmente yo la puedo explicar en 2 minutos o en 1 minuto, pero realmente son 20 minutos lo que tardé en explicarla, por la cuestión de que hay tantísimos detalles aparte. Recuerden que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad, que tengo también una página que se llama también lasagradaescritura.com. Allí pueden encontrar algunas entrevistas y también todos los audios y los vídeos completos, todo ordenado. Y también, pues en el canal, sí les rogaría que cuando reciban la charla, en lugar de pinchar directamente en la pantalla, pinchen en las letras azules, porque allí les sale el unirse, unirse al grupo, ¿no? Al grupo de, o sea, el poder participar de cada día que les venga, digamos, a través de YouTube por los algoritmos y que no tengan que buscarlo, digo yo. Entonces también decirles que también pueden escuchar a través de podcast todas las charlas en lugar de vídeos a través de iVoox y bueno, todas las demás plataformas como Spotify o Amazon, etcétera. Y que la extiendan. Si ustedes consideran que es adecuado, pues extiendan las charlas, porque si intentamos evangelizar, pues que a través de que ustedes mismos también las extiendan, pues la gente puede haber a alguien que le interese y, en consecuencia, que le guste y se aficione a la Sagrada Escritura. Este es el fin. El fin que buscamos es ese, el que la gente aprenda a leer la Sagrada Escritura en profundidad. Bueno, pues vamos a ver. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver, miren, el resumen de esto es lo siguiente. Recuerden que Pablo fue llevado de Jerusalén a Cesarea para que el gobernador Félix lo juzgara. Llega allí y el gobernador, bueno, lo ve y le dice, bueno, a la cárcel directamente, ya te juzgaré cuando vengan tus acusadores. Y llegan los acusadores al cabo de 5 días y entonces él, la charla anterior, él les ve y les atiende, empieza el proceso. Y por un lado ve las acusaciones, escucha las acusaciones y luego por otro lado la defensa de Pablo. La consecuencia, yo les dije, una vez oído a las dos partes, la semana que viene, es decir, esta semana. Entonces voy a empezar a leer qué pasó realmente, qué es lo que decidió Félix después de haber oído a las dos partes. Vamos a ver, capítulo 24, versículo 22, dice: Félix, que estaba bien informado en lo referente al camino, les dio largos, diciendo: cuando baje el tribuno Lisias, decidiré vuestro asunto. Y ordenó al centurión que custodiase a Pablo, que le dejase tener alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos el asistirle. Fíjense ustedes lo que pasó. No decidió nada. O sea, Félix no decidió absolutamente nada. Dejó el asunto completamente bloqueado. Y dijo esto, es decir, cuando baje el tribuno Lisias, ya decidiré sobre el asunto. Nunca lo decidió, porque estábamos en el año 6 de su gobierno, y él se fue en el año 8 y lo dejó a Pablo exactamente igual, a punto de acabarse el periodo en el que él podía estar en la cárcel, la prisión previa, digamos, ¿no? Hasta que llegó el siguiente procurador. Pero es que es normal, tal como era la mentalidad de Félix, porque Félix conocía, ya les digo, estaba en el 6 año de su gobierno y conocía perfectamente a los judíos y conocía también a los cristianos, que no se llamaban así todavía, pero la comunidad cristiana era una comunidad que, por supuesto, viviendo él en Cesarea, había una comunidad allí también, pero era una comunidad que no, ¿cómo les diría?
no perturbaba al gente, no perturbaba el orden público, no alteraba, quiero decir. Entonces conocía las dos partes. Consecuentemente, ¿qué hizo? Dejarlo así, porque lo que quería era congraciarse con las autoridades religiosas. Entonces, si hubiese ido, o sea, le hubiese dejado en libertad, que es lo que tocaba realmente, porque no había pruebas, las pruebas no eran contundentes, ni mucho menos, pero de lo que igual le acusaban los judíos, hubiera tenido que dejarlo libre. Pero realmente, pues esto era como Poncio Pilato había sido 26 años antes, es decir, él lo que quería era congraciarse con esa comunidad y con el Sanedrín, pues lo dejó así. Porque claro, recuerde que eran tres, el Sanedrín estaba formado por los escribas que estaban a favor de Pablo, pero los otros 2 tercios, que era el sumo sacerdote y en los notables, pues estaban en contra de Pablo. Pues suponía ponerse a malas con el pueblo judío y con, vamos, esa gente importante del pueblo judío y también con el sumo sacerdote. Entonces lo dejó así. Y realmente, ya les digo, no se ocupó más del asunto. Fíjense que por conveniencias humanas, o sea, por su propia conveniencia, Pablo estuvo 2 años en la cárcel sin tener que estarlo. O sea, fíjense ustedes en la amoralidad del asunto. No le importaba absolutamente nada, claro, era pagano, ¿no? Entonces, fíjense que aquí nos dicen que sí, lo metió en la cárcel, pero digamos que el régimen de detención fue suave. Suave quiere decir que, bueno, él pudo recibir gente mientras estaba en la cárcel y también, digamos, ser asistido por las gentes que le cuidaban. Ahora, él siempre, lo que debió hacer seguramente, pues era un tipo distinto de apostolado. O sea, antes había ido por los sitios evangelizando, pues ahora él estaba en un lugar, pero la gente podía ir a verlo. Entonces seguramente pues, se habló muchísimo de Jesucristo, habló de todas sus experiencias, de la cantidad de milagros que él mismo había visto hacer y había hecho, y confirmó a la gente en la fe. O sea, que la gente entendió que verdaderamente Jesucristo salva, que Jesucristo es el único, el que salva. Ahora, él tenía claro, pues eso se lo tenía clarísimo, que el apostolado de predicación iba acompañado muchas veces del apostolado del sufrimiento. Ahora lo explico, esto es lo que quiere decir. O sea, que un apostolado, cuando intentas, eres verdaderamente cristiano y quieres, no hace falta que estemos todo el día detrás de la gente, insistiendo e insistiendo. Es muy bueno que en un momento dado digamos una palabra, para que sepa la gente que, o alguien en concreto, o un amigo, o una amiga, o un grupo, pues ya no estoy de acuerdo con esto, por esto y por esto. Por eso les digo que hay que formarse. En esta época en la que estamos hay que formarse, porque si no, te dirán, bueno, pero ¿por qué no? Y no sabrás contestar. Notarás que es así. Tú notarás que es así como debes contestar. Pero no das razones. Entonces, aunque las razones nunca les convenzan, por lo menos hay razones. Por eso por eso estas charlas y por eso hay que intentar formarse lo más posible. Bueno, entonces yo les decía esto de que él entiende que el apostolado del sufrimiento va acompañado del apostolado de la predicación. Fíjense lo que dice en la carta a los Colosenses, se lo voy a leer. Dice, ahora me alegro, por carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice, ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a la tribulación de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que me falta a la tribulación de Cristo en mi carne, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Bueno, esto realmente lo que quiere decir es que cuando nosotros tenemos algún sufrimiento, o sea, por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor pues tenemos que hay que trabajar. Entonces vamos al trabajo, pero el trabajo es desagradable, no estamos cómodos, pero hay que cumplir ese trabajo porque hay que hacerlo, porque es que si no, no acaban dándote la jubilación.
Entonces, que ese sufrimiento que te acarrea el ir al trabajo cada día, puede ser esto o otra cosa particular, si no se trabaja es otra cosa, si uno es mayor o es joven, ese sufrimiento que puedas tener, a lo mejor de ver a tu madre enferma o ver a tu madre sin trabajo o lo que sea, que lo unas a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Que solo ese sufrimiento que tienes, esa dolencia que tienes, bueno, es dolencia, es sufrimiento, pero unida a la pasión de Cristo adquiere un valor enorme. Lo que sola no vale nada, acompañado de Jesucristo, vale una barbaridad porque lo que vale es la pasión del Señor, el sufrimiento del Señor. Y lo vale, y tu sufrimiento vale porque lo juntas al del Señor. Él lo explica perfectamente, lo explica en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Él te dice, yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. O sea, era una sociedad agrícola. Entonces, estamos en el siglo I después de Cristo. Entonces, en consecuencia, él explica lo que quiere explicar de forma que la gente lo pueda entender bien. Y habla, pues, de la uva, ¿no? Dice, yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Si os juntáis, la vid normalmente, de la vid a los sarmientos está la savia, y la savia pasa de la vid a los sarmientos, y entonces produce muy buen fruto. Es lo mismo él, yo soy la vid, y a través de mí podéis obtener mi gracia. Si estáis unidos a mí, si sois sarmiento unido a mí, yo os paso mi gracia espiritual y de esta manera produce muchísimos los frutos que vais a hacer, producen o que tendréis serán unos frutos provechosísimos en el mundo espiritual, no solamente para vosotros, sino producirá provecho para uno mismo, para los demás y para ti. Bueno, entonces, explicado esto, vamos a continuar un poco. Esto es lo que ocurrió. Digamos que tenía este tipo de libertad. Entonces vamos a leer un poco más. Dice, después de unos días vino Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó traer a Pablo y le estuvo escuchando acerca de la fe en Cristo Jesús. Y al hablarle Pablo de la justicia, del dominio propio y del juicio futuro, Félix, aterrorizado, le interrumpió. Por ahora puedes marcharte. Cuando encuentre una oportunidad, te haré llamar. Félix esperaba al mismo tiempo que Pablo le diese dinero. Por eso frecuentemente le mandaba a llamar y conversaba con él. Bueno, vamos a ver. En una de tantas, o sea, él estaba en la cárcel, recibía gente, Pablo digo, él recibía gente como siempre, y en una de estas, su mujer, Drusila, la mujer de Félix, quiso ir a ver a Pablo. Drusila era una princesa judía. Era, junto con Berenice y Herodes Agripa II, los hijos de Herodes Agripa I. Repito, Herodes Agripa I tenía 3 hijos, Drusila, Berenice y Herodes Agripa II. Lo digo esto porque luego salen, Herodes Agripa y Berenice salen. Y así ustedes en el contexto se contextualiza. Bueno, entonces resulta que Drusila estaba ya casada, estaba casada con un rey, pero Félix era una persona que era muy ambiciosa, eso ya se lo conté la última vez, y era una persona que se había casado 2 veces y había querido casarse una tercera vez y esta vez con Drusila, que era también princesa real judía. Entonces, como se necesitaba el divorcio para que Drusila se casase con él acudió al mago Átomos, que era originario de Chipre, para que con malas artes consiguiera el divorcio de Drusila, y se casó con Drusila. Entonces ya estaban casados Drusila y Félix, cosa que chocaba mucho a los judíos, porque verán, era una princesa judía, era judía, por lo tanto sabía del Antiguo Testamento, de lo que llamamos hoy Antiguo Testamento, sabía, o sea, tenía la idea del Dios único, y era princesa, ya les digo, pero es que se casó con un hombre que era pagano y era además un advenedizo. Entonces les chocó mucho que una princesa pues se casase con un pagano y además advenediza.
o sea, judío con pagano, digamos, les chocaba. Bueno, entonces ellos vivían en Cesarea, siempre les digo lo mismo, que en Cesarea era un lugar agradable para vivir, pues era el clima mejor que en Jerusalén, que era la ciudad santa, pero la gente se llenaba, Jerusalén se llenaba cuando había las fiestas importantes. Además era una ciudad tranquila. También Cesarea había muchísimo movimiento porque estaban las naves que llegaban con las últimas noticias de la cuenca del Mediterráneo. Pero bueno, ¿qué ocurría cuando no había navegación? Que había mucho tiempo en que no había navegación. Pues intentaban distraerse de la manera que podían. O iban al teatro, al psiquiatro, vivían en las termas, etcétera, ¿no? Pero también, aquel tiempo, probablemente Drusila le dijo a su marido Félix que quería conocer a Pablo, puesto que en Cesarea mismo había una comunidad cristiana. Y allí que se fueron. Entonces, claro, probablemente le debieron decir, bueno, ¿qué chicas, qué cuentas a la gente? Y entonces él empezó a hablar, claro. Entonces empieza a hablar y claro, le empiezan a hablar, claro, empieza a hablar sobre la integridad de la persona humana, sobre que uno tiene que ser íntegro en su vida diaria, sobre la santidad cristiana, el concepto de santidad cristiana, y sobre el concepto del mundo futuro, y del mundo y del juicio futuro, además. Entonces, ante esto, se horrorizaron, se asustaron, y dijeron la respuesta, dice, por ahora puedes marcharte, cuando encuentre una oportunidad, ya te llamaré. O sea, ocurrió lo que ocurre exactamente igual ahora, que la gente, ahora como entonces, mucha gente que no cree, que es pagano, pues está bien asentada donde está. Entonces ya está en su mundo, no tiene ganas de que alguien le venga a decir, usted está equivocada, yo creo, porque hay una serie de cosas que debería tal vez analizar. Usted misma es libre, pero podría tal vez pensar que sí existe Cristo, sí existe Dios. Claro, la gente lo que quiere oír son cosas agradables, no el hecho de pensar que a lo mejor ahora, a 70 o 50 o 75 años o 60, tienes que empezar a cuestionarte todo lo que has pensado toda la vida y a lo mejor pensar que has actuado mal, ¿no? Y por lo tanto tienes que rebobinar, y actuar en consecuencia, perdonar, volverte a relacionar con una gente que no te relacionaba, es decir, tantas y tantas cosas que hay que solucionar si uno es creyente, ¿no? Entonces, tan solo lo mismo que pasa actualmente, que la gente se cierra y dice, no, yo estoy bien así, Dios no existe, yo ya tengo mi vida adecuada, si hay algo bueno, si hay algo bien después, si no, no lo sé. Yo quiero vivir yo hoy, quiero hacer lo que quiera, nadie me tiene por qué mandar, soy mayor, ya puedo disponer de mi vida. Bien, entonces aquí también en el texto nos dice que, o sea, Félix no decidió sobre lo que pasaría, pero, quiero decir, pero sí que lo fue visitando. O sea, aparte después de volver, de ir con su mujer, luego fue otra vez. Pero es que nos dicen la razón. La razón es que él quería dinero. Él quería violar la justicia. Él quería que le diera dinero Pablo o que le diera dinero, digamos, sus asistentes, para que de esta forma conseguir violar la justicia, les digo, y dejar a Pablo libre. Porque era muy ambicioso, era una persona avariciosa también. Pero claro, Pablo, no había desconfianza en Pablo. Pablo estaba en ese momento en la cárcel y tampoco estaba impaciente y lo dejó todo en manos de Dios. Entonces ya Dios le habría dicho si era necesario que pagase algo. Pero como las cosas transcurrieron así, pues él no ni pagó para nada, ni sus asistentes pagaron. De manera que se tiró 2 años en la cárcel, exactamente 2 años, que era el tiempo límite de la prisión preventiva. Bueno, piensen en que lo dejaremos para el próximo día, ya el resto, porque aquí dice, pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo prisionero. O sea que él, como les he dicho al principio, estuvo 6 años allí. Entonces, en consecuencia, después, 2 años, al cabo de 6 años, pasaron 2 años más y al cabo de 8 años se fue. Pero claro, se fue también porque los judíos le denunciaron a Roma, porque ellos entendían que no había llevado la política, digamos, que la política que había llevado con los judíos era nefasta. Entonces lo llamaron de Roma,
lo llamó el emperador Nerón y se fue para allí. Entonces llegó el nuevo gobernador, y el nuevo gobernador era Festo. Entonces, solamente 2 palabras para decirles, que lo seguiremos ya hablando el próximo día, pero bueno, Festo, estamos en el año 60-62 ya, fíjense, del siglo I después de Cristo, y en el año 66 va a tener lugar la primera guerra judía. Fíjense el ambiente que había ya, la guerra judía. Entonces, Festo fue incapaz de parar los disturbios que había, y el nacionalismo exacerbado de los judíos, que iba a conducir hasta guerra, que era inminente, y que resultó un desastre y una ruina para el pueblo judío, ¿no? De hecho, hay una cosa, que es que Festo murió en el cargo. O sea, nada más estuvo 2 años allí, pero es que allí murió. Entonces, claro, entre que se dio aviso a Roma de que había muerto y entre que llegó el nuevo gobernador, hubo un periodo de anarquía. Y en ese periodo de anarquía es el momento en el que mataron, vamos, a Santiago el Menor. O sea, recuerden, los apóstoles eran 12 y había 2 Santiagos. Santiago el Mayor murió a manos de Herodes Agripa I, o sea, del padre de estos 3 que he nombrado, y está en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, que murió, lo mandó decapitar a Santiago el Mayor. Y a Santiago el Menor, en este periodo de anarquía, entre el año 60 y 60, bueno, en el año 62, también lo mató. Era el pariente del Señor. Bien, pues esto es lo que les digo, que después de acabar Festo, porque muere, mandaron a un tal al siguiente gobernador, que fue Albino, que era un hombre sin escrúpulos, pero ya no voy a hablar más de Albino porque ya Pablo estará en otro lugar, por lo tanto ya no me corresponde hablar de Albino, pero sí que sepan que fue un hombre sin escrúpulos. Como siempre, les voy a hacer las preguntas correspondientes a la charla, y me gustaría que pensasen en ellas. Bueno, una sería si soporto con paciencia las cosas que me vienen contrarias y si las ofrezco al Señor. Soporto las cosas contrarias que me vienen y si las ofrezco el sufrimiento que me producen, si lo ofrezco al Señor. Y otra pregunta que les haría es si busco excusas para convencerme de que algo está bien cuando yo sé perfectamente que no está bien. Y otra pregunta también importante es si busco descansar en el Señor. Si el agobio que me produce tantos días de muchas veces angustias o movimientos que hago que producen nervios, si busco tranquilidad en el Señor, y cuando estoy tranquila también si busco al Señor en mí. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Buenas tardes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.